Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, los va a dejar al borde de sus asientos. El título del vídeo de hoy es, Serine le pide matrimonio, su amor para siempre o adiós. Y sí, como lo escuchan, vamos a desmenuzar cada detalle, cada emoción y cada posible escenario que rodea este momento tan crucial para Serine y su relación. Si son amantes de las historias intensas, de los giros inesperados y de las grandes decisiones de vida, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, rápido y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Un pequeño clic hace una gran diferencia para nosotros. Ahora sí, prepárense porque vamos a viajar por el torbellino de emociones que implica una propuesta de matrimonio, y más aún, cuando esa propuesta es un punto de inflexión tan dramático. Serine, una figura que dependiendo de quién sea y su contexto, seguramente conocemos por alguna faceta de su vida pública o privada, ha llegado a un momento decisivo. El título lo dice todo, le pide matrimonio. No es al revés, no es una pregunta casual, es una propuesta firme, una declaración de intenciones que marca un antes y un después. Y lo más intrigante es la dualidad que encierra el subtítulo, su amor para siempre o adiós. Esto nos dice mucho, nos sugiere que esta propuesta no viene envuelta en purpurina y rosas sin más. Hay una tensión, una presión, una posible encrucijada que podría llevar a la unión eterna o a una separación definitiva. Podemos empezar a especular sobre las razones detrás de esta propuesta. Es un acto de amor profundo y un deseo genuino de formalizar una relación que ha madurado. O quizás es una estrategia, una manera de presionar o de forzar una decisión ante una situación que se ha vuelto insostenible. A veces en las relaciones, cuando las cosas se estancan o se vuelven complicadas, una propuesta puede ser vista como la única vía para romper el hielo, para obligar a la otra persona a tomar una posición clara. Si este es el caso, entonces el adiós cobra una fuerza tremenda. Imaginen la presión sobre la persona que recibe la propuesta. No es solo un sí o un no a una pregunta, es un sí a un futuro juntos o un no que podría significar el fin de todo. Pensemos en los factores que podrían estar en juego. ¿Quién es el otro protagonista en esta historia? Es una relación que ha sido pública y ha estado bajo escrutinio constante. El ojo público a menudo influye en las decisiones personales, y una propuesta de matrimonio en tales circunstancias puede tener un peso adicional, no solo emocional sino también social o profesional. Ha habido rumores de crisis, de distancia, de dudas en la relación. Si es así, la propuesta de Serine podría ser un intento de reafirmar su compromiso, de demostrar que a pesar de las dificultades, su amor es lo suficientemente fuerte como para querer dar el siguiente paso. Por otro lado, podría ser su forma de decir, o nos casamos y aseguramos nuestro futuro, o si no, quizás es hora de seguir caminos separados. Esta última interpretación es la que le da ese tinte de urgencia y dramatismo al adiós. Y hablemos del momento. El cómo y el cuándo de una propuesta son tan importantes como el qué. ¿Fue en un entorno íntimo y romántico, o fue un acto público y calculado? Si fue público, buscaba Serine y generar un impacto, presionar, o simplemente compartir su felicidad de una manera grandiosa. Una propuesta pública a menudo implica una mayor expectativa de una respuesta afirmativa, y el rechazo en público puede ser devastador. Si fue un momento privado, entonces el énfasis está puramente en la conexión entre Serine y su pareja. También debemos considerar la perspectiva de la persona que recibe la propuesta. ¿Está esa persona preparada para un compromiso así? ¿Comparte el mismo deseo de matrimonio en este momento? A veces uno de los miembros de la pareja está listo para dar el siguiente paso, mientras que el otro necesita más tiempo o simplemente no lo ve de la misma manera. Esto puede crear una brecha significativa y, lamentablemente, llevar a la ruptura. Si la pareja no está completamente alineada en sus deseos y expectativas para el futuro, una propuesta de matrimonio puede ser el catalizador que ponga al descubierto esas diferencias irreconciliables. Piensen en las implicaciones de un sí rotundo. Si la respuesta es afirmativa, entonces estamos ante la confirmación de un amor profundo, de un compromiso inquebrantable. Significa que ambos han decidido construir un futuro juntos, enfrentar los desafíos de la vida como una unidad. Esto puede ser el comienzo de una nueva etapa maravillosa, llena de planes, de sueños compartidos y de un vínculo que se fortalece con el tiempo.
El amor para siempre se convierte en una realidad tangible y todos somos testigos de una historia de amor que ha superado pruebas y se ha consolidado. Pero ¿qué pasa si la respuesta es un adiós implícito o explícito? Esto significaría que la propuesta de Sereni, lejos de unir, ha servido para separar. Quizás la pareja no estaba lista, quizás hubo dudas internas, o quizás simplemente se dieron cuenta de que sus caminos no eran el uno para el otro. En este escenario, la propuesta de matrimonio se convierte en un punto de quiebre, un detonante que fuerza una decisión que, aunque dolorosa, podría ser necesaria para el bienestar de ambos a largo plazo. Un adiós en este contexto puede ser el inicio de un camino individual para cada uno, permitiéndoles buscar la felicidad en otras direcciones. Es un final, sí, pero también puede ser un nuevo comienzo, una oportunidad para la sanación y el crecimiento personal. Es fascinante cómo una sola pregunta puede tener tantas ramificaciones. La propuesta de Sereni no es solo un evento romántico, es una prueba de fuego para su relación. Es un momento en el que las verdades salen a la luz, en el que las intenciones se aclaran y en el que se toman decisiones que moldearán el futuro. El éxito o el fracaso de esta propuesta determinará si su amor perdura para siempre o si, tristemente, llega a su fin. Además, el impacto de esta noticia, sea cual sea el resultado, seguramente se sentirá fuera de la pareja. Si se casan, será un tema de conversación, de inspiración para muchos. Si se separan, también será un tema de debate, quizás con especulaciones sobre qué salió mal. Las figuras públicas, queramos o no, a menudo se convierten en parte de la narrativa colectiva, y sus historias de amor y desamor resuenan en sus seguidores. Podríamos incluso reflexionar sobre el rol del matrimonio en sí mismo. Para algunos es el pináculo de una relación, la validación definitiva del amor. Para otros es una formalidad que no necesariamente mejora o empeora una relación ya sólida. La decisión de Sereni y su pareja de comprometerse o no, nos invita a pensar en nuestras propias visiones sobre el matrimonio y el compromiso. Y ahora pensemos en el drama que esto genera. La anticipación, la incertidumbre, la posibilidad de un final feliz o de un desenlace doloroso. Es lo que nos engancha a las historias, ¿verdad? Nos identificamos con las emociones, con los miedos, con las esperanzas. La propuesta de Sereni es un ejemplo perfecto de cómo un evento personal puede ser universalmente resonante, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos enfrentado decisiones importantes sobre el amor y el compromiso. Finalmente, volviendo a nuestro título, la pregunta clave sigue siendo, ¿su amor para siempre o adiós? La propuesta es el acto, pero la respuesta y las acciones posteriores definirán el futuro. Es un momento de verdad, un punto de inflexión. La fuerza de su amor se pondrá a prueba de la manera más contundente. Si el amor es genuino y profundo, si ambos están en la misma página, entonces este será un trampolín hacia un futuro brillante y duradero. Si por el contrario hay dudas subyacentes o diferencias insalvables, entonces la propuesta de Sereni, aunque dolorosa, podría ser la chispa que encienda el camino hacia un adiós necesario. En resumen, hemos explorado las múltiples facetas de esta impactante propuesta de matrimonio de Sereni. Hemos considerado las posibles motivaciones, las implicaciones de una respuesta afirmativa y las consecuencias de un rechazo o una separación. Hemos reflexionado sobre cómo las circunstancias, la preparación y la alineación de expectativas juegan un papel crucial en estos momentos de decisión. Sea cual sea el resultado, la propuesta de Sereni representa un punto de inflexión decisivo en su vida y en su relación, definiendo si su amor se solidifica para siempre o si, por el contrario, emprende caminos separados. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan encontrado esta exploración intrigante y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre las complejidades del amor, el compromiso y las decisiones que marcan nuestras vidas. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la propuesta de Sereni es un acto de amor puro, una estrategia, o algo intermedio? ¿Qué consejo le darían a Sereni en esta situación? Dejen sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Sus perspectivas siempre enriquecen nuestras discusiones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que aman las historias con un toque de drama y emoción. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo.